Buenas comunidad de tuapoyoweb.com. Hoy vamos a ver una aplicación que nos va a permitir extender la imagen de nuestro computador, ¿sí? Sé que muchos estamos acostumbrados a trabajar con equipos con más de un monitor a la vez. Pero con esta contingencia, bueno, muchos estamos trabajando desde casa y no tenemos todos los dispositivos, todas las herramientas a la mano, ¿sí? Entonces, esta es una aplicación que nos va a permitir extender la imagen o duplicarla, dependiendo de cómo lo quieran hacer, la imagen de un computador principal en uno secundario o varios secundarios, ¿sí? Esto se puede hacer un computador y una tablet, un computador y un smartphone, un teléfono, o como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, para ello vamos a ir a nuestro navegador de preferencia y vamos a escribir la palabra SpaceDex, ¿sí? Vamos a darle Enter y vamos a buscarlo en su página oficial, ¿sí? Algo que deben de tener presente con este aplicativo es que funciona como cliente-servidor, es decir, necesitamos que una máquina sea la principal y las demás sean las secundarias, ¿sí? Entonces, emitiría la principal imagen del computador y las demás funcionarían de forma extendida o duplicada. Fíjense que aquí lo están duplicando en este ejemplo que están dando aquí, ¿sí? Otro detalle interesante es que en la aplicación por el momento solo maneja que el servidor sean dispositivos con Windows 10 o Windows 8, ¿sí? Por el momento no manejan 7. Todos los demás dispositivos sí es indiferente qué sistema operativo tengan. Puede ser Android, puede ser un Windows inferior, puede ser iOS, es indiferente, ¿sí? Entonces vamos a bajar la aplicación. Fíjense, 10, bueno, ya están aceptando 7. Fíjense, esto es una aplicación que está muy nueva, ni siquiera llega a su versión 1.0, pero de verdad es bastante sencilla, es bastante amigable, funciona bastante rápido. Los dispositivos aquí se comunicarían por Wi-Fi o lo pueden conectar vía cable, ¿sí? Si estuviésemos hablando de un smartphone o una tablet. Sí, bueno, si son varios PC, bueno, entonces ahí sí sería a juro porque sí por la misma regla, ¿sí? Vamos a darle siguiente, vamos a aceptar el contrato, vamos a darle siguiente, la ruta por defecto, si ustedes lo quieren modificar, si no lo dejan así. Aquí nos está diciendo si quieren crear una excepción dentro del firewall, vamos a decirle que sí. Y finalmente instalar. Entonces desde aquí ya vamos a decirle a Windows que nos dé permiso. Él empieza el desempaquetado de los archivos esenciales y la instalación como tal. Muy bien, entonces ya está instalado. Vamos a decirle finalizar y fíjense que él me crea un residente aquí, ¿sí? Si yo le doy un clic, fíjense que él me dice cuál es mi red local, que él por el momento está desconectado. Y de las opciones que podemos verificar, bueno, todavía no me deja mostrar ninguna. Vamos a decirle conectar. Entonces vamos a decirle iniciar y ahora vamos a hacer la instalación en la tablet, ¿sí? En este ejemplo lo vamos a hacer desde una tablet. Muy bien, estando aquí en la tablet, entonces nos vamos a ir al Play Store y vamos a buscar el nombre de la aplicación, en este caso SpaceDex. Vamos a escribirlo por aquí. Y ahí nos va apareciendo. Entonces vamos a decirle instalar. Se va a tardar algunos segundos mientras hace la instalación. De todos modos, esta grabación, si se dan cuenta, la estamos haciendo con un programa que se llama Movinsync. Ya habíamos hablado de él en algún otro video anterior. Les voy a dejar el enlace por aquí. Y aquí ya estamos abriendo entonces lo que sería nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, vamos a darle, ok. Fíjense, entonces es la interfaz. Vamos a meternos en las opciones de configuración y aquí vamos a ver cualquier cantidad de información que podemos ir modificando, como la calidad de la imagen, el encoding, también podemos ir cambiando lo que es el ratio de 30 a 60. La renderización que tiene el video cuando haga el cambio de pantalla. Podemos customizar lo que es la resolución, podemos ponerlo de una manera manual, y tenemos aquí otra serie de opciones, ¿sí? Entonces fíjense que ustedes pueden ir jugando
con el touchscreen, con la rotación de la tablet, porque como la tablet sí tiene para cambiar el sentido de la imagen, podemos nosotros ponerlo automático, podemos configurar una IP fija, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer la simulación con la tablet y una lacto, ¿sí? Al mismo tiempo. Estamos aquí, fíjense que ya tenemos nuestra tablet iniciada desde SpaceX. Vamos a decirle que se conecte con el servidor, que en este caso sería la lacto. Fíjense que pestañea la imagen momentáneamente y aquí está ya duplicándome la señal de la lacto, ¿sí? De todos modos, si me meto aquí en las opciones de configuración desde el servidor, yo voy a poder configurar como si fuese una extensión, como si fuese un duplicado, como si fuese como quiero manejar las imágenes de las pantallas, ¿sí? Ya a nivel desde Windows. Fíjense que nosotros vamos a hacer, estoy trabajando en un lado de la lacto y no se ve en el otro. Vamos a decirle que me detecte lo que serían los monitores y fíjense que me detecta el primero como la lacto y el segundo de la tablet. Si tuviese más dispositivos, bueno, sale la cantidad de dispositivos que tuviésemos extendido a la imagen, ¿sí? Fíjense que yo puedo arrastrar una ventana de un sitio a otro, tal cual como lo haríamos con dos monitores conectados físicamente, y aquí estamos trabajando desde el Wi-Fi. Entonces espero que les haya gustado, espero que lo prueben, espero que les sirva y cualquier comentario saben que nos lo pueden dejar por aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad.